Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su portavoz hispana y presentadora, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y fíjense que en el día de hoy vamos a estar conversando acá con la policía. Vamos a actualizarnos un poquito sobre el programa para los cadets jóvenes en la policía nuestra del condado de Montgomery. Me acompaña el oficial Demond Johnson, quien ha estado acá en el programa anteriormente. Welcome back. Thanks for being here, my friend. Thank you for having me. So you're going to update us as to what's happening with the new cadet program, yes? Yes. That's what we're doing today. Okay. Esto es un programa para cadets jóvenes que estén interesados, obviamente, incorporarse en el futuro a lo que es el cuerpo policíaco o que estén incursionándose en cualquier carrera que tenga que ver con el cumplimiento de la ley. Así que vamos a estar abordando este tema porque tenemos ya una clase de 18 cadets, right? Correct. 18 cadets que se recién gradúan, se van a graduar. Are they going to be graduating when? They'll be graduating this Thursday, June 30th at 10 o'clock. All righty, se nos están graduando, así que esto quiere decir que obviamente hay mucho para celebrar. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando con el oficial Johnson sobre los nuevos cadets. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Hoy vamos a estar conversando sobre este programa de cadets jóvenes que implementó la policía del condado de Montgomery para adiestrar a los jóvenes que estén interesados, obviamente, en más adelante servir como miembros, agentes de la policía y también que estén incursionándose en carreras que tengan que ver con el cumplimiento de la ley. Tenemos con nosotros acá al oficial Demond Johnson de la policía del condado de Montgomery, quien ha encabezado este programa. So this was a pilot program, right? It was this was the very first program for the Cadet Academy. For the Cadet Academy, la Academia de los Cadets. Y este fue el primer programa que se implementó. Hay 18 jóvenes que han estado, pues, obviamente, haciendo el adiestramiento. So tell me, how long have they been on the program already? This is their sixth and final week. Ajá, esta es la sexta semana y la última semana. Y obviamente se gradúan. But this is just the beginning, is it not? This is just the beginning for them. Coming after July 1st, we'll open up an application for them to be coming into the paid portion of the program, which is the traditional cadet program. Después, ahorita, ellos van a estar graduando en los próximos días, este jueves que viene, y una vez que se gradúen, pues entonces tienen que hacer la solicitud para entrar al programa de los cadets regular, que
Ese sí es con paga. You said paid portion. What are we talking about? Money-wise, my friend. Money-wise, we're talking about $12,000 per year. $12,000 al año para comenzar. And this is while they're still going to school and all this, right? This is while they're still going to school. Okay, esto es mientras ellos están yendo al colegio, etcétera. Esto sería como, is it like an internship kind of, a little bit, in a way? It's kind of, but this is a bridge program, and the program is pretty much to identify the cadets who really want to become police officers. So what they'll do is they'll stay in this program for up to 2 years. They'll achieve their 60 college credits, which is one of our requirements for a police officer position, and then they'll be able to move into the police academy. Esto, fíjense cómo funciona esto. Es un programa que les permite y le da la oportunidad a los jóvenes que aún estén en el college tratando de lograr los 60 créditos que tienen que tener de estudios universitarios para después, posteriormente, integrarse a lo que sería el cuerpo de la policía, la academia de la policía. So you have 18 cadets. For the most part, are the 18 gonna circle back and be selected, or some of them will be out? No, this program is only open to the 18. The paid portion is only open to the 18 cadets. Oh, so it is open. So they're transitioning automatically. They will be. No, they'll have to apply. They have to apply, but because we only have a certain number of paid positions that we can offer because of the budget. So we'll have somewhere between 8 and possibly 12 positions that we'll be able to offer to be paid. But we won't be removing anyone. Everyone will still be able to volunteer, even if they're not picked to go into the paid portion. Oh, righty then. It gets complicated. I wish everybody was paid. Anyways, I wish you had the budget. Who do we need to talk to about that budget? It'll be way above me. And me as well. Anyways, en realidad, mira cómo funciona. Este fue un programa que se creó para que se integraran estos jóvenes a recibir adiestramiento. Y entonces, ahorita, la clase, el grupo son 18, pero va a haber 8 posiciones, 8 positions available, right? It'll be 8 to 12 positions. De 8 a 10 posiciones solamente van a estar disponibles para entonces el otro programa de cadet, que ese sí es el que hablábamos, que viene con paga. Y esto tiene que ver, obviamente, por la situación presupuestaria, ¿no? El presupuesto que solamente hay para de 8 a 12 posiciones. So is it first come, first serve, or you guys are going to go through an interview process? They're going to go through an interview process. We're going to review their essays, and we're going to review their background again, just to update it, and then update the background, just in case anybody was a little naughty in between. Just a little naughty, yes, exactly. Okay. Entonces, lo que hacen es que van a actualizar, van a hacer de nuevo el chequeo del background electivo de cada uno de los jóvenes participantes en este programa y posteriormente, pues, también relacionado con el ensayo que ellos escriban, la solicitud, etcétera, le van a ofrecer la posición paga de pasantía, paga a los que sean seleccionados y el resto pueden continuar haciendo el trabajo voluntario si no son seleccionados. So tell me about this class. They already went through some serious training, didn't they? They did. Okay. They've actually had firearms training. They've had driver training. They've had first aid. They're in crisis intervention training today, which is a one-day, all-day course, and they'll get a certificate for being in that class. For first aid, they're actually getting a first aid certificate for being CPR certified. They also had use of force. They went and did the PRISM, which is a shoot, no shoot scenario. Okay, imagínense, let me go ahead and translate that. Imagínense todo lo que han estado aprendiendo estos jóvenes durante este programa, desde disparar, o sea, el adiestramiento para disparar, adiestramiento para intervención de situaciones de crisis. What else did you say? The traffic law. Okay, el conducir, el manejar también por las leyes de tráfico, lo que quiere decir como high-speed chases, kind of. No high-speed chases. Okay. We don't want them to go out and think they can. Come on, that'll be a whole lot of fun. On the track, yes. Exactly, that'll be a whole lot of fun. Not on 355, but on the track, yes, absolutely. No, for the next one. Well, we don't want to give them those tools to think that they can do that when they get out, and then it'll be a liability issue. Exactamente. Le estaba diciendo que bueno, ¿por qué no le dieron el adiestramiento, no, de conducir a alta velocidad cuando se está persiguiendo a alguien? Obviamente dicen que no le quieren regalar esas herramientas para que no se vayan a confundir los jóvenes y que se crean que así es como se conduce la policía. Let's talk about that class in particular. It seems like it is a very diverse group of people. De hecho, hay 18 jóvenes y por más o menos los apellidos puede deducir yo
que hay un mínimo de 6 que son latinos. Was this a lot of Hispanics participate in on this academy? There actually were, and we had 76 applications. 76 solicitudes tuvieron originalmente. So there was pretty much, I want to say, out of the 76 that we probably had some upwards to from 18 to 21 that actually applied. So it became a very selective process. Fue un proceso bastante selectivo, fíjense. 76 jóvenes solicitaron al programa y ¿cuántos quedaron? Quedaron como 26 al final, que estaban de 21 a 26 que estaban que eran bien calificados. Pero al final la clase fue a 18. So did anybody walk away and did not graduate or was this... We had a couple that didn't actually make it through the program. They didn't make it through the program, okay. But they've been encouraged to come back at a later time. Okay. Un par de ellos no finalizaron el programa, pero bueno, siempre se les exhorta a su regreso. So tell us a little bit more about the program and also how it serves to transition them for real into the police force. How many police officers would you say have today that went through this program years ago? Well, years ago, the program ended in 1977. So back then, we instituted the college. It ended in 1977. And I believe it started in 1970. Okay. So, del 70 al 77 este programa estuvo en existencia. Prior to 1977, you didn't have to have college credits in order to be a police officer. Antes del año 1977, figúrense esto, no había necesidad de tener créditos universitarios de college para ser policía. So essentially, when the college requirement came in, to have 60 college credits as a requirement to be a police officer, the cadets who were in the program at that time, if they didn't have 60 college credits, they went into a civilian position with the government, the Montgomery County government, and the other was transitioned into the police academy. Y mira lo que pasó, que cuando la ley cambió, esto fue a final del 77, aquellos policías que estaban haciendo el adiestramiento, potenciales policías, jóvenes que estaban haciendo el adiestramiento, pero no tenían los créditos universitarios, fueron transicionados a trabajar posiciones regulares del gobierno y algunos otros a la Academia de la Policía, la Academia Policíaca. And, okay, so keep the story, because you stopped in 1977. So from here on... From 1977 to now, which is 39 years ago. 39 years ago, we need college credits. We need college credits. So what we've done is we partnered up with Montgomery College in order to identify qualified candidates who are already enrolled in school, as well as ones who were not enrolled in school. But Montgomery College, the program was going through them through their workforce flow and development program. Mm-hmm. And that's how we were able to identify a lot of our candidates for this particular position, which is pretty much a great idea because they already... So most of the candidates were identified through Montgomery College, is that what you're saying? Come on, I announced it here. Yes. The majority of them were coming through Montgomery College. Montgomery College. We did open houses to go down to identify candidates and tell them exactly what the program was going to be about. Let me go ahead and translate that. Mm-hmm. Está existente un programa con el Montgomery College desde entonces, ya hace muchos años, donde se identifican a jóvenes, ¿no?, que ya están matriculados en el college, que ya están tomando clases, que ya tienen créditos para la universidad y los cuales puedan ser potencialmente agentes del orden. Y esta ha sido más o menos la fórmula que ellos han estado utilizando para recibir a los jóvenes que se convierten en policías. Mm-hmm. So from that point on, after we identified the candidates that we wanted, after going through a background check, they actually went to the background investigators actually did a home visit with the families of the cadets before they were actually hired. These? Yes. Oh, that's very interesting. So it was a part of their selection process. Mira qué bien. Parte del proceso de la selección, obviamente, se hace una investigación del pasado de estos jóvenes que solicitan ser parte de este programa, y lo que hicieron en esta ocasión fue que visitaron a sus casas, tuvieron reuniones con los familiares para conocer más de fondo a los participantes. So at the end of the day, this is a very tight relationship that you actually build with, the police department builds with these young men and women. We're very committed to them as well as they're being very committed to us. Es un compromiso muy grande en ambas partes, ya sea por parte del departamento de la policía y que de los propios jóvenes, porque obviamente es muy estrecha la relación para llevar a cabo este programa. Uh-huh. So the cadets this is a voluntary program. Es un programa voluntario.
They're there every day from 7 o'clock to 3 o'clock in the evening. So their commitment on their part 7 is a.m. to what? 7 a.m. to 3 p.m. in the evening. Yeah. Every day for 5 days a week. 5 días a la semana han estado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en este proceso de adiestramiento. So tell me a little bit, I mean, you gave us an overview of what they sort of are exposed to, but what does a day look like in that academy? And are we going to have a class after this one graduates? Well, we will have another class after Okay. this, but it won't come for another year. So Okay. this is going to This be is for next year. This is for next Once a year. Once Okay. a year. But these cadets will transition into the paid portion of what we spoke about earlier. Mm-hmm. Their day can consist of inspection in the morning. Once they go to inspection, they can be quizzed on different things that they've learned throughout the day in criminal law, constitutional law, traffic law. Mira que bien las leyes. Los jóvenes que van a transicionar ahorita a la posición paga de pasantías, así se le puede decir, al final del día siempre tienen que reportar lo que han aprendido, porque mucho componente de las leyes, mucho componente legal, ya sea las leyes de tránsito, las leyes constitucionales del país, o sea que esto es un programa bastante profundo. This is a deep program. It's a very intense program so for it to be intense. 6 weeks. It's not as fast-paced as the police academy. Exacto, no es tan rápido como la Academia de la Policía, pero sí es un programa que obviamente que es muy profundo en cuanto a lo que es el contenido de a lo que están expuestos los jóvenes. However, they are getting the same exact training from some of the same instructors that we use for the police officers once they come into the police academy. Y muchos de los profesores, de los maestros, de los instructores, son los instructores que están enseñando en la Academia de Policía. Esto suena un poquito confuso porque es que en realidad es un programa para los jóvenes y jóvenes que aún no han sido expuestos a nada que ver con ser policías. Entonces es una oportunidad para que ellos se integren y verdaderamente tengan una experiencia bien profunda en cuanto a lo que es ser agente del orden, sobre todo acá en el condado de Montgomery. Me estaba diciendo el oficial Johnson que van a tener esta clase todos los años. O sea, ahorita se gradúa la clase, la primera. This is the inaugural class for this particular program. Yes, and we're very excited and happy about having them. They've become a very close-knit group of people. Uh-huh. Yeah, you make a lot of friends on this program. It's a great thing. They've made a lot of friends. I've even had one or two of the cadets tell me that they weren't ready for it to end. Pues, verdaderamente el grupo pues se estrecha bastante en cuanto a forjar amistades, y que me comentaba acá el oficial Johnson de que muchos de ellos decían que no estaban listos para que se terminara el programa. So once they transition into the police academy, how do they balance going to college and then obviously the training itself? How is that programmed? Well, for them to go into the police academy, they have to apply for that particular position too, which is once they do separate that. from it. As far as going to school while they're in the academy, that's something that's pretty much they're going to have to decide whether they want to do, because it's a very intense program and it's very fast paced. There are more classes. There's more strenuous activity. I'll leave it that way. Physical? And it's physical as well as a lot of direction. Ok. Una vez yo le preguntaba que qué pasa una vez que son seleccionados y están yendo al college y entran a la academia, qué tipo de balance se hace falta, porque obviamente es mucho para los jóvenes, y dice él que bueno, que ellos tienen que decidir directamente cómo hacerlo y escoger qué es lo que van a hacer, porque la academia sí es fuerte. Esa es la palabra para definir la academia. Es muy fuerte en cuanto al contenido de material, de aprendizaje intelectual académico, y también el adiestramiento físico, sobre todo el adiestramiento físico. And if I can mention, in this particular program, we have team building exercises that they do to help them come together and see that it's not all about the physical or the academic portion, but there's also some things we want them to learn about coming together. This past Friday, they did a cleanup of the botanical gardens in Wheaton, Maryland, in the rain. And I love it. That's where I run every morning. Yes, I love it. It rained very, very hard on Thursday morning, and they were out there in that rain cleaning up the whole entire entrance to the botanical gardens. Mira, parte de lo que hacen en este programa es trabajar en equipo, adolescentes trabajando en equipos para fortalecer lo que es el mantener un equipo unido. Y me estaba diciendo que la semana pasada estaba lloviendo muy fuertemente, pero como equipo fueron
a los jardines botánicos del parque de Brookside, que está acá en Wheaton, y llegaron allá y estuvieron ayudando, limpiando el parque. Me imagino para dejarlo lindo para que las personas llegaran el fin de semana, y voy a hacer una intervención ahorita. Since you mentioned parks and cleanup, I am going to be a little green for a moment here. Comenzaron los meses del verano, estamos en el verano, vamos a utilizar más nuestros parques en el condado de Montgomery, y les exhortamos siempre que vayan, disfruten del picnic, del partido de fútbol, de la familia, pero que al final del día, por favor, la basura en los contenedores, en el tacho, en el basurero, o llevársela a la casa, no dejarla tirada por los lugares. Le estaba comentando yo acá al oficial Johnson que yo corro por las mañanas en los jardines del parque de Wheaton, y me da muchísima tristeza cuando regreso el día lunes y encuentro tanta basura en los alrededores, sobre todo botellas plásticas de agua tiradas por donde quiera. Muchísima tristeza porque sé que fueron las personas que llegaron durante el fin de semana, entre comillas, a disfrutar del parque, y después nos dejan todos los desechos. Así que les ruego, por favor, que usted, que va a estar utilizando nuestros parques en el condado, recoja su basurita. I'm sorry, I just had to do that because it's summer season. And I went jogging in the park today, and I had to pick up a couple of plastic bottles from the ground. And you know how it goes. And that's on, on the streams, and then on the rivers, and then on the Chesapeake, and then the prices of the crabs go up. Hey, I had Chesapeake Awareness Week not long ago here. All right, so tell me a little bit more about these young men and women that are graduating from this first program, this inaugural class, which, by the way, uno de los participantes en este programa estaba supuesta a estar aquí con nosotros en el día de hoy, pero resulta que la clase no la podía fallar y por eso no pudo llegar al programa, porque era una joven latina que está participando. Como dije, hay 18 que se van a estar graduando, y de los 18, 6, mínimo 6 son latinos. So in this particular program, we actually have 3 that are actually going to be transitioning, hopefully, into our police academy come January 2017. Okay, tenemos 2 por lo menos de esta 3 de esta clase que sabemos que ya se van a transicionar directamente a la Academia de la Policía en enero del año próximo. And if I can mention too, our police academy process is open now for applications. Oh, it is. And it'll end tonight at midnight. It's been open for a week, but I wanted to make sure that we talked about that too, because if we have anyone listening that wants to apply and has 60 college credits, a U.S. citizen, a valid driver's license. We should have started with that, my friend. Okay. Yeah, and at least 21 years old, they can actually apply tonight before midnight. Okay. Entonces, fíjese esto. El Departamento de la Policía ahorita tiene abiertas las posiciones para las personas que estén interesadas en aplicar a la Academia de Policía. Sí, ya tienen que tener los 60 créditos del college, y esto culmina hoy a la medianoche. What's the website? www.joinmcp.com. Okay. Bueno, el plazo está un poquito corto porque obviamente es hoy a la medianoche que caduca el plazo para que las personas que estén interesadas en ser policías apliquen a entrar a la academia. El sitio web es joinmcp.com. joinmcp.com. And to be, refresh our memory, to be a police officer in Montgomery County, you need to be over the age of what, 18 or 21? 21. 60 college credits. Resident or citizen of the United States? Citizen of the United States. Okay. What else? Valid driver's license. Licencia de conducir que esté vigente. So 21 years old. 21 años. U.S. citizen. Ciudadano o residente. You have to be a citizen? A citizen. Citizen. Yes. No legal resident. Citizen. Citizen. Ciudadano, no residente. Ajá. And 60 college credits. Y 60 créditos de college. Así que si usted está escuchando ahorita y quizás conoce a algún joven que tenga todos estos requisitos y que esté interesado en ser policía, entrar en la Academia de la Policía del Condado de Montgomery, pues sepa que tiene hasta la medianoche para enviar su solicitud. joinmcp.com. Yes, and for the cadet program, you don't have to be a citizen. Para el programa de los cadets no hace falta ser ciudadano. But what happens if I do the program and then I want to go to the academy and then I'm not a citizen yet?
And we have to work on that portion. Ok. ¿Qué pasa si entra al cadet y no es ciudadano, es residente y después entra a la academia y no es ciudadano todavía? Algo en lo que debemos laborar, trabajar. Yeah. Now, this program, the cadet program, and going back to that, the cadets are receiving good training, as I stated before. Sí. I mean, when you're talking about traffic law, when you're talking about criminal law and constitutional law, this gives them the opportunity to be able to know their rights. Exacto. They know exactly what they can be stopped for. They know exactly how they can go into someone's Let me house. translate that. Le da muy buena oportunidad a los jóvenes que participan porque una vez que están aprendiendo, obteniendo conocimientos sobre las leyes criminales, las leyes constitucionales, las leyes de tránsito, pues es algo que se pueden aplicar ellos en su vivir diario para saber cómo conducirse, cómo comportarse y cómo relacionarse con otras personas. Yeah, and this gives us the opportunity to train these young adults into going out into community and being our ambassadors. Y también nos da la oportunidad a nosotros de darles a ellos el adiestramiento para que posteriormente ellos vayan a nuestra comunidad y sean embajadores de nosotros, de la policía. So when they come in contact with law enforcement, they'll know exactly what it is that their rights are, what it is the law enforcement can do, and what it is law enforcement can't do. Y a la misma vez ellos adquieren más conocimiento sobre sus derechos. Por ejemplo, cuando entran en contacto con cualquier agente del orden, ellos ya saben qué puede hacer el policía ese y qué no puede hacer ese policía. And where that helps is that they're getting traffic laws, so they can know what they can stop a car for, what they can't stop a car for. Importante que están recibiendo conocimientos sobre las leyes de tránsito y aprenden, ¿no? ¿Por qué los pueden parar y por qué no los pueden parar? ¿O por qué se puede parar a un vehículo o no se puede parar cuando eres policía? As far as constitutional law, they learn the Fourth Amendment. Están aprendiendo el cuarto mandamiento. La cuarta amendment. Ay, se me olvidó la traducción de esa palabra. Bueno, it'll come to me, senior moment. It's hard to do this in both languages. I don't know how my brain does it. Anyways, aprenden también sobre la cuarta enmienda. I got it. Okay. I got it. La cuarta enmienda de los Estados Unidos. Ajá. And then with the criminal law, they learn the different elements of different crimes. So they learn the second-degree assault, first-degree assault, things of that nature. And all of these, when you bring them together, it's a relationship building with the community. Exacto. Aprenden sobre las leyes criminales, lo que es asalto o agresión en primer grado, en segundo grado. Y todas estas cosas les ayudan a ellos para llegar, ¿no?, más de cerca a los miembros de la comunidad. These different laws that they're learning will help them go back and maybe open up conversation to maybe understand exactly why some things have happened to maybe family members, maybe friends, to also exclude themselves and move away from people who are not doing the things that they thought. El tener conocimiento, obviamente, de las leyes, pues les da a ellos la oportunidad a tener conversación, sobre todo con miembros de familias. Quizás la familia hay alguien que está atravesando algún proceso legal y pues a ellos se convierten, ¿no?, en embajadores de la policía con conocimiento sobre lo que se puede y no se puede. A la misma vez les permite a ellos el extraerse, el separarse, el apartarse de situaciones donde hay problemas, donde ellos mismos pueden caer en problema. Officer, we have 1 minute left. Okay. Anything else you'd like to add other than that, to congratulate this wonderful class? Well, and that's what I would definitely like to do. I would definitely like to congratulate the class of Montgomery County class of cadets for 2016. And if I can name them. Okay, go ahead, all of them. Okay, we have Cadet Guyan Abasingi. We have Cadet Roberto Abreu. We have Cadet Ana Acosta. Cadet Kenji Agustin. All right, you do the English and I'll do the Spanish. Sure. Okay. So, Cadet Kenji Augustin, Cadet Brooke Beisner, Cadet Elvis Cruz, Cadet Kyle Conley, Elvis Cruz, Andrew Donaldson, Ronald Felix, Alec Fusco, Ivan Gomez, Quincy Juan, Geraldine LeCue, Kevin Martinez, Ingrid Palencia, Madwa Rahman, and Lauren Washington. Así, una clase muy diversa. Escucharon todos los nombres de los cadets que se están recién graduando. Como dije anteriormente, es la clase inaugural de los nuevos cadets de la Policía del Condado de Montgomery del año 2016. 18 jóvenes, muy diverso el grupo y por lo menos 6 de ellos acá con apellidos hispanos.
thank you very much for spearheading this, and you'll be back to update us with what's going on. I love these updates. Yes, I do too, and I definitely will come back. And congratulations to them, and thank you for your partnership in this as well. Absolutely, anytime. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Este programa en el día de hoy fue para felicitar a los cadets. Como dije al principio, una de ellas estaba supuesta a estar aquí, pero tuvo que ir a clase. Así que bueno, yo regresaré, Dios mediante, el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.